Hay un punto exacto en el que la paciencia deja de ser nobleza, y se convierte en sentencia, y la carta del rey ceniza me golpea con esa verdad, porque alguien creyó que podía jugar con tu valor sin pagar consecuencias. No hablo de una ofensa pequeña, hablo de esas traiciones que se sienten al cerrar la puerta de casa, cuando por fin te sientas en silencio, y notas que algo dentro de ti ya no quiere seguir disculpando lo injusto. Veo que llevas tiempo entendiendo más de lo que dices, tragando gestos raros, cambios de tono, promesas a medias, y esa sensación de que te estaban midiendo mal, como si no vieran hasta dónde llega tu fuerza real. Lo más potente aquí, y escucha bien esto, es que la balanza ya no está inclinada en su favor, porque lo que antes parecía impune, ahora empieza a moverse de una manera muy concreta. Hay nombres que no voy a pronunciar, pero hay miradas nerviosas, conversaciones cortadas, y una inquietud creciendo, en quien pensó que podía dejarte con el peso y marcharse tan tranquilo. No fue casualidad que llegaras a esta lectura justo ahora, cuando ciertas piezas empiezan a encajar por fuera y por dentro, porque ya venías notando que algo estaba cambiando en el ambiente, aunque nadie te lo confirmara con palabras claras. Ese cansancio tuyo no viene solo de lo vivido, viene también de haber tenido que mantener la compostura, mientras otros hacían teatro, sonreían delante de todos, y luego te dejaban con el desorden emocional que ellos mismos provocaban. Si quieres que la verdad empiece a poner a cada cual en su sitio, escribe abajo que paguen lo que hicieron, regala tu like y sigue conmigo, porque esto se está moviendo más de lo que parece. Hay una persona concreta, muy pendiente de lo que haces aunque disimule, que lleva días notando que ya no reaccionas como antes, y esa diferencia le está rompiendo la comodidad que tenía contigo, porque tu silencio ya no es debilidad. Puede ser alguien del entorno cercano, alguien que supo exactamente dónde tocar para hacer daño, o incluso alguien que se apartó cuando más falta hacía, dejándote con esa mezcla de rabia y dignidad que tanto cuesta explicar. La carta de la dama bronce pesa aquí con una claridad casi incómoda, y me muestra que no solo hubo error, también hubo cálculo, también hubo momentos donde sabían perfectamente lo que hacían. Eso cambia mucho las cosas, porque una herida causada por torpeza se procesa de una manera, pero una herida causada con plena conciencia deja una marca distinta, y tú ya has empezado a diferenciar ambas. Lo inquietante para esa persona, y aquí empieza a girar todo, es que el escenario que tenía controlado ya no le responde igual, como cuando alguien intenta volver a una llave vieja, y descubre que la cerradura ha sido cambiada. Has vivido días de contradicción, porque una parte de ti quería soltar el asunto y avanzar sin mirar atrás, pero otra parte necesitaba entender por qué te trataron así, por qué justo cuando estabas dando lo mejor aparecieron los silencios, las excusas o esa frialdad tan injusta. Esa clase de decepción no se olvida rápido, se cuela en los detalles más simples, en un mensaje que lees 2 veces, en una noche donde cuesta dormir, en esa costumbre de repasar conversaciones antiguas, buscando el momento exacto en que todo torció. Si quieres quedarte donde la balanza gira a tu favor, escribe abajo, ahora me toca a mí, suscríbete y quédate cerca, porque lo que estoy viendo cambia por completo la posición de quien te subestimó. Lo que más me conmueve de tu energía no es el dolor, es la contención, porque podrías haber estallado hace tiempo, podrías haber dicho verdades muy duras, y sin embargo elegiste observar, aprender y guardar tu dignidad incluso cuando nadie te la estaba protegiendo. Esa decisión, aunque te haya pesado como una piedra en algunos días, ha dejado a la otra parte completamente expuesta ante algo que no esperaba, que es el contraste brutal entre su comportamiento y tu manera de sostenerte. Hay personas alrededor que ya están empezando a verlo, quizás sin contártelo aún, pero se nota en ciertos apoyos nuevos, en cambios de actitud, en pequeños gestos que antes no estaban, y ahora empiezan a repetirse. No siempre la justicia entra haciendo ruido, a veces entra como una grieta fina en la máscara ajena, y de pronto lo que parecía sólido empieza a desmoronarse desde dentro. Y cuanto más intentan maquillar lo que hicieron, más evidente se vuelve la distancia, entre la verdad y el papel que estaban interpretando delante de los demás. Siento también un asunto material o práctico alrededor de todo esto, algo que toca favores, trabajo, dinero, responsabilidades, o un reparto desigual que te dejó cargando con más de lo que te correspondía, mientras alguien se beneficiaba de tu esfuerzo sin reconocerlo. Esto no se queda solo en emociones, porque la consecuencia llega a terreno real, y por eso la lectura se vuelve tan intensa, ya que aquí no hablamos de orgullo herido,
hablamos de equilibrio recuperado en cosas muy concretas. Quiero saber si también te pasa eso, de notar una traición antes de tener pruebas, porque ese presentimiento tan tuyo rara vez falla, y me interesa mucho saber si lo has sentido en estos días. Veo un recuerdo insistente, casi como una escena que vuelve a ti sin pedir permiso, donde ahora entiendes algo que en su momento pasó desapercibido, una frase demasiado fría, una ausencia en el momento clave, una sonrisa rara cuando necesitabas apoyo. Lo importante no es la escena en sí, lo importante es que ahora adquiere otro significado, y lo que parecía una simple rareza, empieza a encajar como parte de un patrón mucho mayor. Ahí es donde se activa el verdadero temblor ajeno, porque cuando por fin unes los puntos, dejas de buscar aprobación en quien te dañó, y eso les quita un poder que creían permanente. No imaginas hasta qué punto les descoloca, notar que ya no dependes de su versión de los hechos, porque hay gente que solo se siente grande mientras tú dudas de ti. Y sin embargo, aún queda un matiz muy delicado, algo que no se ve a primera vista, que explica por qué este movimiento empieza justo ahora y no hace meses. La sensación final que me queda aquí no es de castigo vacío, es de orden regresando, pero con una vuelta que todavía no has medido bien, porque no solo caerá quien te falló, también cambiará la manera en que otros te miran a partir de este punto. Hay una reacción en cadena cocinándose despacio, una consecuencia que toca reputación, confianza, y hasta decisiones que parecían ajenas a ti, pero que van a inclinarse por lo que por fin queda al descubierto. Y lo más inquietante para esa otra parte, es que el primer síntoma ya ha empezado, aunque por fuera todo siga pareciendo normal, porque cuando la verdad se mueve en silencio, suele llegar más lejos de lo que nadie calcula. Escorpio, lo que ahora mismo estás viviendo no es una espera vacía, es ese tramo extraño en el que notas que algo se recoloca, aunque todavía no puedas señalarlo con el dedo, como cuando un vínculo cambia de temperatura y ya nada vuelve a sentirse igual. Hay alguien haciendo cuentas internas, revisando palabras dichas con demasiada alegría, repasando decisiones que tomó, creyendo que nunca tendría que responder por ellas, y esa revisión le está quitando descanso de verdad. La carta del guardián rojo me muestra a una persona orgullosa, de esas que sostienen la mirada incluso cuando saben que han cruzado una línea, pero también me deja ver grietas, dudas, y un miedo muy claro a perder posición. Tú quizá todavía no hayas visto la escena completa, pero ya has sentido el preludio, en un cambio de tono, en una presencia más tensa, en esa impresión rarísima de que alguien te observa, intentando adivinar cuánto sabes. Hay un círculo alrededor de esta situación, no enorme pero sí importante, formado por gente que vio cosas, escuchó partes, o notó incoherencias, aunque cada cual haya reaccionado de manera distinta por comodidad, prudencia o simple miedo al conflicto. En ese grupo hay una persona que antes parecía neutral, incluso distante, y sin embargo está empezando a cambiar internamente, porque ciertas piezas ya no le permiten seguir fingiendo que no pasa nada. Dime abajo si has notado alguna vez ese momento raro, en el que alguien que estaba callado empieza a mirarte distinto, porque esa sensación se reconoce enseguida y cuesta muchísimo ignorarla. Lo más fuerte es que tu intuición no se equivocó cuando te hizo desconfiar, aunque después te juzgaras por pensar demasiado, o por leer entre líneas donde nadie más veía nada, porque justamente ahí estaba la verdad escondida. Recuerdo esa forma tan humana de intentar justificarlos, de decirte que quizá estaban ocupados, que tal vez no querían herir, que igual era solo una mala racha, y mientras tanto ibas notando un nudo creciendo. Eso le pasa a mucha gente buena, intentar salvar la imagen de quien la está decepcionando, por no aceptar de golpe que la falta fue real, y que el cariño no siempre garantiza lealtad. Aquí la lectura aprieta por una razón muy clara, porque ya no conviene dulcificar lo ocurrido, ya no te ayuda a minimizarlo, y además la vida va a ponerte delante una confirmación, que te obligará a mirarlo sin disfraces. Esa confirmación puede llegar por una frase mal medida, por una confesión indirecta, o por el derrumbe de una versión que llevaba tiempo sostenida con pinzas. También percibo a alguien cercano a ti, más sereno, quizá familia o amistad de esas que no hablan por hablar, que ya veía venir parte de esto y prefirió no insistir, porque sabía que ciertas conclusiones tenían que madurar dentro de ti. Esa persona será importante, no por hacer ruido, sino por darte una referencia limpia, cuando llegue el momento de decidir cómo moverte, y créeme, vas a agradecer muchísimo esa calma. Hay algo muy reconocible en cambiar de opinión sobre alguien,
después de una noche mala o un café en silencio, y quiero saber si también has vivido ese clic pequeño que luego lo cambia todo. La otra parte, mientras tanto, no está tranquila aunque lo parezca, y esto me lo subraya la carta de la novia humo, que trae una mezcla curiosa de apariencia cuidada y fondo inestable, como quien arregla el escaparate mientras por dentro todo cruje. Puede ser una persona que ante otros se muestra firme, incluso encantadora, pero que en privado está notando que las consecuencias ya no se pueden frenar, solo con labia o con un gesto amable a destiempo. Aquí entra un detalle que cambia mucho la lectura, porque no solo temen que se sepa lo que hicieron, también temen perder acceso a lo que tú dabas, tu apoyo, tu lealtad, tu esfuerzo, tu capacidad de sostener más de la cuenta. Cuando alguien se acostumbra a recibir sin valorar, reacciona tarde, y justo ese retraso es el que termina dejándolo más descubierto. Por eso ves señales mezcladas, quizá una aproximación torpe, un intento de quedar bien, una presencia que aparece de repente donde llevaba tiempo ausente, y nada de eso es casual. Quiero que te fijes en algo muy terreno, porque aquí la justicia no viene solo como satisfacción emocional, viene también como reordenación de espacios, responsabilidades y alianzas, y eso significa que ciertas puertas que parecían cerradas, empezarán a abrirse para ti sin necesidad de perseguirlas. Se marcan mejoras ligadas a reconocimiento, trabajo bien hecho, o una oportunidad que llega cuando alguien por fin admite, aunque sea en silencio, que te dio menos de lo que merecías. Quiero saber si últimamente te has sentido más selectivo con tu tiempo, porque cuando uno deja de regalar presencia a quien no la cuida, la vida suele responder de una forma muy visible. Hay además un giro fino, casi secreto, relacionado con alguien que en su día no te defendió, no porque quisiera dañarte directamente, sino porque eligió la comodidad del mutismo, y ahora ese mutismo le pesa más de lo que esperaba. Esa persona no entra como enemigo principal, entra como testigo incómodo, como alguien que empieza a entender que callar también tuvo un precio, y ese reconocimiento puede mover una ficha muy importante. No te hablo de una escena melodramática, te hablo de algo más cotidiano y por eso más poderoso, una frase dicha en el momento justo, una información compartida, una postura que cambia delante de otros. A veces la balanza se inclina por detalles pequeños, por una única verdad pronunciada sin adornos, y en esta lectura esa posibilidad está muy viva, porque lo que parecía un frente sólido tiene huecos, y esos huecos se están agrandando, con una rapidez que todavía no alcanzas a imaginar. Ahora mismo quizás sigas haciendo vida normal, respondiendo mensajes, trabajando, organizando tus cosas, fingiendo incluso que el tema ya no pesa tanto, pero por debajo se está encendiendo una comprensión distinta, que no te permitirá volver al punto anterior. Ese es el reconocimiento que quería mostrarte, porque no solo empiezas a ver quién te falló, también empiezas a ver cuánto te acostumbraste a justificar faltas, que jamás habrías cometido tú. Y cuando esa verdad se instala, aunque sea despacito, cambia tu forma de hablar, de elegir, de entrar en una sala, de aceptar promesas, y ahí es donde la otra parte empieza a notar que esta vez no tiene vuelta fácil. Escorpio, aquí la lectura se vuelve afilada, porque lo que parecía una simple caída de máscaras, es en realidad una inversión completa de posiciones, y la persona que pensaba observarte desde arriba, empieza a sentir el suelo moverse debajo de sus pies. La carta del mensajero Sal me atraviesa con una certeza muy limpia. Alguien habló, alguien dejó caer un dato, alguien ya no pudo sostener la versión cómoda, y eso ha cambiado la manera en que más de uno interpreta lo ocurrido. Tú quizá no tengas aún todas las pruebas encima de la mesa, pero ya no estás frente a una sospecha, estás frente a una verdad que se abre paso sola, con esa fuerza imparable de lo que llevaba demasiado tiempo retenido. Lo impactante es que la justicia llega con tu nombre, no solo porque se te reconozca el daño, sino porque también se empieza a reconocer tu valor, y ese segundo movimiento pesa incluso más que el primero. Hay situaciones donde lo esencial no es ver caer al otro, sino ver cómo tu lugar se vuelve imposible de negar, y eso es exactamente lo que está tomando forma. Aquí aparece un motivo oculto que cambia por completo la lectura, porque no te fallaron solo por egoísmo o torpeza, te fallaron también porque había miedo a lo que provocas cuando te plantas, cuando brillas, cuando haces bien lo tuyo sin necesidad de mendigar atención. Hay personas que saben detectar muy rápido a quien tiene fondo, y en vez de acercarse con limpieza, intentan recortar, minimizar, hacerte dudar, para sentirse más seguras en comparación. Quiero saber si alguna vez notaste que justo cuando estabas más fuerte,
alguien se volvió extraño contigo, porque ese cambio de clima dice más de lo que parece, y casi nunca llega porque sí. Puede que ahora entiendas mejor aquella frialdad repentina, esa crítica disfrazada de consejo, o esa distancia que apareció cuando empezaban a irte bien ciertas cosas, porque no todo fue casualidad ni mala comunicación. La envidia rara vez entra gritando, suele entrar corregida, peinada, con una sonrisa medida y una supuesta buena intención, que se nota falsa solo cuando repasas los detalles. Eso da rabia, claro que da rabia, porque nadie quiere aceptar que alguien cercano pudiera alegrarse menos de lo debido por sus avances, pero la lectura lo señala con demasiada claridad como para suavizarlo. Y sin embargo, hay un giro aún más fuerte, porque la caída de esa persona no viene únicamente por lo que hizo contigo, viene por una cadena de comportamientos parecidos, que ya no consigue ocultar a otros. Cuando una costumbre dañina se repite en varios frentes, tarde o temprano deja rastro, y aquí ese rastro ya está siendo leído, por ojos que antes no miraban con atención. Siento además una escena de conversación privada, muy concreta, donde se pronuncia algo sobre ti con un tono distinto al de antes, más serio, más cuidadoso, incluso más respetuoso, porque la percepción está cambiando a tu favor. Puede ser en un entorno laboral, familiar, o dentro de un grupo donde la opinión pesa, y aunque quizá nunca escuches cada palabra, vas a notar la consecuencia en el trato recibido. Hay momentos en los que se nota que el ambiente ha girado, aunque nadie lo anuncie, y me apetece saber si últimamente has entrado en algún sitio, sintiendo que algo ya no era igual. La carta de la viuda Clara abre otra capa, una muy delicada, porque marca que una parte de ti también necesita justicia consigo misma, necesita dejar de culparse por no haber visto todo antes, por haber dado una oportunidad más, por haber querido sostener un vínculo que ya estaba torcido. Esa autocrítica silenciosa a veces duele más que la traición, porque convierte el daño recibido en una pregunta contra uno mismo, y eso desgasta muchísimo. Pero escucha bien, no fuiste ingenuo, no fuiste ciego, simplemente actuaste desde la limpieza, con la que actúa quien no va por la vida calculando dobles intenciones. La diferencia entre tu forma de vincularte y la suya no te hace débil, te hace valioso, y por eso precisamente su conducta termina pesando más ahora. Lo que está cambiando no es solo la imagen del otro, es también la forma en que empiezas a mirarte, con menos reproche y más verdad. Hay un asunto pendiente que todavía no se ha cerrado, algo que toca una conversación, una devolución, una rectificación o un reconocimiento concreto, y ese punto es el que mantiene la tensión tan arriba. No todo va a resolverse por arte de magia ni por puro karma abstracto, porque aquí se ven hechos, decisiones y consecuencias reales tocando tu día a día de manera visible. Por eso te decía al principio que esto no iba solo de sentirte reivindicado, va de recuperar sitio, recursos, tranquilidad y poder de elección donde antes estabas condicionado por el daño. Dime si eres de los que ya no dan explicaciones infinitas, cuando algo les huele mal, porque esa manera nueva de protegerte será una llave decisiva en lo que viene. Veo también a alguien intentando recomponer una imagen dañada, quizá con un acercamiento ambiguo, quizá usando intermediarios, quizá haciendo como si nada hubiera pasado, para medir si todavía conserva alguna entrada en tu vida. Ese movimiento no nace de la nobleza que aparenta, nace del vértigo, porque ya están comprendiendo que perdiste el miedo a mirar de frente lo que pasó, y eso cambia todas las reglas. Lo que antes podía manipularse con culpa, con silencios largos o con una disculpa a medias, ahora choca contra una claridad nueva, que no estaba disponible en ti hace unos meses. Ahí está el verdadero temblor, no en una escena espectacular, sino en el hecho de que esta vez no te van a encontrar igual, y cuando alguien acostumbrado a tu paciencia descubre tu límite, empieza a enfrentarse por primera vez a la consecuencia completa de sus actos. Lo que más me enciende la lectura en este punto, es ver que la balanza no se limita a corregir el pasado, también está preparando un cambio inmediato en tu presente, uno de esos que se notan en el cuerpo al despertar, en la forma de responder, en la gente que se acerca y en la que se aparta sola. Porque cuando se rompe un engaño, no solo cae quien mintió, también se liberan caminos que estaban bloqueados por su sombra. Y ese movimiento, tan concreto como emocional, está a punto de tocar una decisión tuya que modifica mucho más que un vínculo, modifica el lugar desde el que vuelves a elegir todo lo demás. Escorpio, ahora sí veo el giro luminoso con toda su fuerza,
Y no llega para que te quedes atrapado mirando la caída ajena, llega para devolverte margen, dignidad y una paz que llevaba demasiado tiempo retenida, por culpa de lo que otros hicieron mal. La carta del Señor del Alba me trae una imagen preciosa, la de una persona que después de mucho aguantar, empieza a notar cómo el aire vuelve a entrar limpio en su vida, sin justificar, sin perseguir, sin ir detrás de ninguna verdad que ya no necesita arrancar con las manos. La justicia que se marca aquí no es una fantasía de venganza, es algo mucho mejor, porque te permite soltar peso real y ver resultados tangibles, en decisiones, en reconocimientos, en nuevas alianzas y en una estabilidad que empieza a tomar forma. Hay un antes y un después muy claro, y el antes queda asociado a esa etapa donde cargabas demasiado, mientras el después se abre con más respeto, más claridad y mucha menos tolerancia al engaño. Eso, aunque no lo parezca, atrae oportunidades muy buenas, porque cuando dejas de insistir donde te fallaron, se liberan espacios donde por fin pueden entrar personas y circunstancias, a tu altura. Se marcan movimientos favorables en lo material, no necesariamente como un premio caído del cielo, sino como fruto de algo que por fin se te reconoce, o de una puerta que se abre, cuando ya no estás desgastando tu energía en sostener conflictos ajenos. Puede sentirse como una propuesta, una ayuda bien dada, una mejora en el trabajo, un acuerdo más limpio, o una etapa donde administras mejor tu tiempo, y eso se traduce en calma y resultados. Hay algo muy bonito en notar que una temporada dura te vuelve más fino para elegir, y me gustaría saber si últimamente también estás diciendo que no, con más facilidad y con menos culpa. En lo emocional, la lectura te pide una acción muy concreta y muy poderosa, dejar de revisar mentalmente si pudiste hacer algo más para evitar lo que pasó, porque esa pregunta ya no te lleva a ningún lugar útil, y solo mantiene abierta una puerta que debe cerrarse. Necesitas hablarte con más lealtad, descansar mejor cuando puedas, ordenar tus espacios, recuperar pequeñas rutinas que te devuelvan centro, porque la justicia externa se disfruta más, cuando el interior también encuentra suelo. Piensa en esas tardes donde no apetece hacer nada, en esa ropa cómoda que te devuelve sensación de refugio, en una llamada sincera, en salir a caminar sin darle más vueltas, porque lo simple va a ayudarte muchísimo a sellar esta transición. No subestimes el poder de una vida cotidiana bien cuidada, porque muchas veces la verdadera victoria empieza justo ahí, cuando dejas de vivir en estado de alerta, y vuelves a sentirte a salvo en tus propios días. Y sí, hay posibilidad de alegría nueva, de ilusión limpia, de vínculo más sano o de una cercanía inesperada, pero primero hacía falta limpiar este suelo con toda la verdad encima. También aparece alguien que va a valorar en ti lo que otros ignoraron, alguien que no necesitará que demuestres tu peso a cada rato, porque sabrá reconocerlo desde el primer contacto serio, y esa diferencia te va a descolocar para bien. Puede venir como alianza, amistad fuerte, colaboración o interés afectivo, según tu momento, pero en cualquier caso traerá una sensación muy distinta, menos desgaste, menos duda, más coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Cuando aparece alguien claro después de mucha ambigüedad, el cuerpo lo nota enseguida, y quiero saber si has conocido ya a alguien así, o si sientes que esa clase de presencia está más cerca de lo que estaba antes. Hay una reparación íntima que me emociona especialmente, porque te veo recuperando partes de ti que se quedaron congeladas por prudencia, por cansancio o por no querer dar más motivos de conflicto. Vuelve el humor, vuelve la espontaneidad, vuelve esa fuerza tuya que no necesita ser ruidosa para imponerse, y también vuelve la capacidad de confiar, pero esta vez con filtros mucho más sanos. Eso significa que no te endureces de forma amarga, te vuelves más sabio, más selectivo y mucho más difícil de engañar, que no es lo mismo, porque la vida te premia cuando aprendes sin perder ternura, y aquí se nota clarísimo que esa es una de tus victorias más grandes. Quien te subestimó creyó que te iba a romper, y sin darse cuenta te empujó a una versión más firme, más lúcida y mejor acompañada. Queda además un eco de reconocimiento público o visible, no necesariamente un aplauso literal, pero sí una sensación de que tu valor deja de discutirse, en un lugar donde antes no se veía completo. Puede ser en una familia que empieza a entender, en un grupo donde cambian las posiciones, en un entorno profesional donde por fin te toman en serio, o en una relación donde alguien admite tu peso sin rodeos. A veces basta con que una sola persona vea bien la verdad, para que cambie todo el ambiente, y me nace saber si tú también has vivido ese alivio extraño, de sentirte por fin comprendido.
La recomendación más fuerte de la lectura es sencilla y vale oro. No persigas explicaciones de quien ya mostró su medida, observa hechos, acepta lo que dicen de verdad, y da tus próximos pasos desde la serenidad, no desde la herida. Si llega una disculpa, escucha sin perder eje. Si llega una oportunidad, tómala sin miedo a merecerla, y si llega una despedida definitiva, recíbela como el cierre que te libera de seguir esperando lo imposible. Se abren semanas de recomposición muy fértiles, donde lo que parecía pérdida revela un beneficio escondido, porque recuperas energía, claridad y una posición que nadie podrá usarte otra vez tan fácilmente. Aquí la justicia lleva tu nombre porque te devuelve a tu lugar, no el pequeño donde quisieron meterte, sino el verdadero, el que siempre fue tuyo aunque otros intentaran borrarlo. Y desde ese lugar, con los ojos más abiertos y el corazón mejor defendido, empieza una etapa mucho más limpia, más próspera y más tuya. Me voy con la certeza de que no has llegado hasta aquí, para ver caer a nadie por simple morbo. Has llegado para recordar que el daño no define tu destino, y que incluso después de una decepción muy seria, todavía pueden abrirse caminos hermosos y firmes para ti. Quédate con esa imagen, la de tu vida volviendo a ordenarse, mientras quienes jugaron sucio se enfrentan por fin a su propio reflejo, porque esa diferencia ya es una victoria inmensa. Gracias por compartir este rato conmigo, y cuando quieras seguir viendo cómo se mueve todo lo que aún te pertenece, estaré esperándote en la próxima lectura.